Buenos días, mi nombre es Rodrigo Cepeda y hoy les voy a hablar de la corrupción. ¿Qué es la corrupción? La corrupción política es la comisión de delitos llevados a cabo por políticos o funcionarios aprovechando su acceso a los recursos públicos. Definir la corrupción es una tarea compleja y difícil, básicamente por las siguientes razones. Uno, se trata de un fenómeno oculto cuya valoración cambia de acuerdo a la época, sociedad y cultura. Dos, adopta una multiplicidad de forma e involucra a distintos niveles de gobierno. Tres, afecta a diversas áreas y no solo a las encargadas de manejar los recursos económicos. El concepto de corrupción que más conocemos es el que va asociado a la política y no solo está relacionado exclusivamente con robar o sustraer fondos públicos. También puede suceder, por ejemplo, con los jueces. Si un juez es sobornado o puede ascender o recibir otro tipo de compensaciones, este puede realizar una sentencia que favorezca a quien le concede este tipo de favores. El mecanismo más popular de corrupción política es la sustracción directa o indirecta de fondos públicos. Esta se lleva a cabo a través del cobro de comisiones en la adjudicación de contratos o servicios públicos. Es decir, el político o funcionario autor de la corruptuela cobra un porcentaje de la cantidad total del contrato que adjudica a una empresa o persona. Tipos de corrupción política. El delito de corrupción política no existe como tal, es un término empleado de forma genérica que se refiere a ciertas prácticas concretas. Cogiendo de referencia el Código Penal, tenemos los siguientes tipos: prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, malversación, tráfico de influencias, fraudes y extracciones ilegales, negocio de actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función, corrupción a las transacciones comerciales internacionales, dado que cuando los medios de comunicación informan sobre casos de corrupción política, repiten las palabras malversación, prevaricación y cohecho. Vamos a definirlas. Malversación es un delito de apropiación indebida realizado a través del desvío de fondos públicos para fines privados o particulares. La prevaricación consiste en dictar una resolución no ajustada a la ley a unas sabiendas de su injusticia. Cohecho es lo que conocemos como soborno. Sucede cuando un funcionario se deja sobornar de una u otra manera para saltarse la ley y dictar resoluciones en favor de terceros. Consecuencias de la corrupción política. Las consecuencias de la corrupción política son múltiples y difícilmente medibles. Por un lado encontramos las consecuencias directas, económicas, que es la cantidad de dinero que una corruptela ha sustraído. Pero no solo es eso. En los impactos económicos además está la erosión de la libre competencia. El empresario corrupto, aunque sea tremendamente ineficiente, siempre se va a llevar el contrato del servicio. También la reducción de la inversión, pues los países con un alto índice de corrupción son menos atractivos para la inversión privada. Por otro lado, las consecuencias políticas, los ciudadanos ante la proliferación de muchos escándalos de corrupción política desconfían del sistema y se produce su deslegitimación. También internacionalmente, la imagen del país se ve deteriorada. La corrupción es un complejo y multifacético fenómeno que no se relaciona solamente con el Estado y la función pública. También afecta a otros ámbitos de la vida social de los países. La vigilancia y el control de la corrupción en el sector público representa uno de los mayores desafíos tanto para México como para los demás países del mundo. La corrupción se puede definir como todo abuso de poder público con el objeto de obtener gratificaciones de índole privado o de beneficios públicos. Y los factores de carácter jurídico que favorecen a las prácticas de de corrupción pueden ser la falta de una regulación específica en la materia, el incumplimiento de las leyes inexistentes, las leyes poco claras que permiten interpretaciones y discrecionalidad del funcionario público o del juzgador que la aplica en el proceso judicial, falta de oportunidad de la sanción penal,
legislación penal incompleta y obsoleta. La corrupción afecta la credibilidad de los gobiernos en turno y genera el desprestigio de la clase política y la élite dominante. Para las empresas que operan en México, la corrupción ha tenido un costo que se puede equiparar con un impuesto adicional del 15%. El Consejo Coordinador Empresarial estimó que en el 2012 la corrupción tuvo costo de 1.529.300 millones de pesos, equivalentes al 10% del PIB mexicano. Transparencia Internacional señaló que México pierde 100.000 millones de dólares anuales por actos corruptos. Según datos del Barómetro Global de la Corrupción, BGC, en 2013 los mexicanos consideran que la corrupción en el sector público era muy grave. El 73% de la población entrevistada en el BGC señaló a la policía como la institución más corrupta de nuestro país, seguida de los partidos políticos con el 72%. Sobre la efectividad de las acciones que toma el gobierno mexicano para combatir la corrupción, el 72% de los encuestados consideró que las acciones eran muy inefectivas. Y el Índice Nacional de la Corrupción y Buen Gobierno de 2010 identificó poco más de 210 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos provistos por las autoridades de los tres órganos de gobierno, así como concesiones y servicios administrativos para particulares. Para acceder o facilitar los 35 trámites y servicios públicos medios por el Índice Nacional de la Corrupción y Buen Gobierno, la población dio más de 32 millones de pesos en mordidas. La asimetría de los poderes del Estado, entendida como la debilidad técnica de los potestades de los órganos de control fiscal y administrativo, tanto internos de las dependencias públicas como externos, instancia dependiente del gobierno en turno. La discrecionalidad del funcionario público en el cumplimiento de su labor. Mientras más discrecionalidad haya, menor posibilidad de controlarlo va a haber. Y por eso mismo mayores posibilidades de que incurran en hechos ilícitos. Mientras más amplio sea el mandato del funcionario, más difusa será su responsabilidad y más difícil su control. Y bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado este video y les haya servido de algo. Muchas gracias por verlo.